Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ, como de costumbre a esta hora por los canales de Boreal Televisión, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, en toda la nación dominicana, igual también en los sistemas de cables del país y en las plataformas internacionales. Señor Benito Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches. Placer saludarle. Gracias igual, gracias. Tenía mucho, no lo veía. Sí, casi 24 horas. Sí. La verdad que muy interesante. Hoy es un día que me imagino que también es importante para las personas como usted que hicieron mucho tiempo, mucha vida en la radio. Sí, hoy es el Día Mundial de la Radio. Y hay una información que me envió un amigo televidente donde dice que la radio fue un invento que cambió el mundo. El ingeniero Marconi dice aquí que fue el que hizo la primera transmisión por radio de la historia. El italiano Guillermo Marconi fue el que hizo la primera transmisión el 14 de mayo de 1879. En ese momento no se podía imaginar que su invento sería esencial para salvar vidas. Esa es la información que me enviaron con respecto a quién fue, pero claro, a nivel del mundo. El padre del transmisor de radio, que era onda corta. Sí, supongo que sí, al principio. Que son de las paradojas que hay. La onda corta llega más lejos que la onda larga. Así es. ¿Usted sabía eso? Sí. Porque supuestamente la onda corta puede evadir las montañas, la frecuencia modulada, no, cuando choca. No, pero espérese. Una cosa es la frecuencia modulada, porque sí. Ya usted está hablando no está hablando de ondas, de espectro, usted está hablando de frecuencia. AM es amplitud modulada, FM es frecuencia modulada. La transmisión es otra cosa. Okay. Entonces, la onda corta, que es un rango que hay en el espectro radioeléctrico, que es más baja, una frecuencia más baja, que la onda larga, que es la que se transmite en AM y FM. Esa es la onda larga. La otra se hablaba una vez de radio submarina, porque es en frecuencia baja. Y usted podía, a través de la onda corta, captar una emisora de Rusia aquí, o de Cuba, que aquí estaba prohibido todo eso, cuando la época de Trujillo. Recuerdo que uno escuchaba muchas emisoras de Cuba antes en las radios. Pero en onda corta. En ondas cortas. Aquí hay un cuento famoso en Santiago, de un locutor. Señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Le decía que aquí hay un cuento famoso de un locutor, de una emisora de Santiago emblemática. No voy a decir el nombre porque es verdad. Sí, que en la época todo el mundo más o menos tiene. Sí, no, en el transmisor de onda larga, o sea, de AM, se fue del aire, pero el transmisor de onda corta quedó en el aire y el micrófono se le quedó abierto a ese locutor. Y ese locutor empezó a hablar de la esposa del dueño, diciendo que era una mujer elegante, que era una mujer que estaba... Imagínense ustedes, un cibaeño hablando de una mujer elegante, preciosa, ¿verdad? Y el esposo era medio mayor. Y ese señor se desbocó hasta que llamaron al dueño de la emisora, alguien que estaba escuchando la emisora en onda corta, y le dijo: fulano,
Tú estás oyendo la emisora tuya. Dice, no, porque la emisora está fuera del aire ahora. Dice, sí, está fuera del aire en AM, pero en onda corta está prendido. Y el dueño sintonizó la emisora y escuchó todo lo que estaba diciendo ese señor. Para no cansarle el cuento, Benito, el locutor tuvo que salir por la azotea, porque el hombre llegó con una escopeta. Ay, Dios mío. Y salió brincando todos los patios y azotea. En esa cuadra, la mayoría de las edificaciones se comunicaban. Y eso le facilitó el que saliera huyendo. Se fue tuvo que irse para Estados Unidos y jamás volvió a Santiago. Por lo menos en los primeros 30 años no regresó jamás a Santiago de los Caballeros. Los que son de mi época saben a quién me estoy refiriendo. Son de las, señores, son de las cosas que le pasan, que han pasado en radio cuando se queda, y en televisión, cuando se queda un micrófono abierto. Aquí hay una famosa, bueno, había, ¿no? Creo que sí está todavía, que se quedó, se estaban empezando a usar los micrófonos lavalier, inalámbrico, y Ya me acuerdo. esa señora Se la llevó para el baño. se fue para el baño con el micrófono y el micrófono se quedó abierto aquí en el máster. Y ya ustedes se imaginan lo que soy yo, lo que se oyó en el baño. Ay, ¿Y Dios qué mío. fue? Bueno, esas son de las pocas cosas que han sucedido. Así mismo. No recuerdo que a mí se me quedara un micrófono abierto, no lo recuerdo ahora, porque era una de las cosas que más le insistían a uno, porque era muy común, no era raro No. que se quedara el micrófono abierto, y sobre todo en radio. En la televisión ya es responsabilidad del máster, pero ese botoncito ahí, óyeme, que uno cerraba y abría y Sí. se quedaba abierto y por ahí se oían cosas del otro mundo. Mire, Benito, Déjeme hoy... aprovechar ahora que estamos hablando de radio para que usted también y todos nuestros televidentes sepan el novelario de las misas a Mendy López van a ser en la iglesia, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Eso es en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes. De lunes a sábado serán a las 6:15 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Miren, hoy voy a hablar un poquito de política. Yo me había alejado un poco del tema político. Pero ya que el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana aborda el tema de por qué perdió el PLD en las elecciones del año 2020 y volvió a perder en las elecciones del año 2024. Y una de las características que ha tenido esa organización política después de su derrota o sus derrotas, luego de haber ganado 7 procesos electorales, 8 procesos electorales de manera continua y haber tenido todo el poder en sus manos, es la negación de por qué perdió. Dice el señor Pujols, el nuevo secretario general del PLD, y voy a citar, que la salida del poder de esa organización en el año 2020 se debió a que fue víctima de un golpe blando y una campaña despiadada producto de un discurso de odio. Cito, todo ese discurso antipolítico y de odio se logró establecer en la República Dominicana y se infiltró el golpe blando. ¿Qué quiere decir el golpe blando? Es lo que se ha hecho en algunos países, sobre todo del continente americano, para sacar del poder a un presidente sin producir un golpe de Estado que involucren a militares. O lo sacan por asuntos judiciales, con lo que se conoce la judicialización de la justicia, o lo sacan con una campaña política en su contra de descrédito. Guarden eso. Dijo, fuimos víctimas de eso, entonces reponernos de eso va a tener un costo y va a tomar tiempo.
Es claro que los hechos que ocurrieron en el país con la suspensión de las elecciones de febrero tuvo un impacto en el desempeño electoral del PLD y afectó la estabilidad democrática. La primera parte de ese último párrafo, él tiene razón. La suspensión de las elecciones de febrero del año 2020 favoreció a la oposición por un manejo malo, poco táctico, del PLD que estaba en el gobierno con Danilo Medina. Pero esa actitud de la negación para hacerse una autocrítica es lo que mantiene al PLD así. Yo tengo muchos amigos en el PLD, pero cuando usted fracasa y usted no reconoce cuáles fueron sus errores y le echa la culpa del fracaso a una situación externa, cuando el problema está y estuvo a lo interno o con el convencimiento propio del accionar suyo, entonces empieza lo que se conoce como la negación en una persona. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted pierde un ser querido, la primera reacción es como negar la pérdida de ese ser querido. Y luego viene el luto. Y así otras facetas. El mal vino por ahí adentro, por el egoísmo. Porque si el PLD no se divide, producto de que usted no puede ir otra vez, porque usted ya fue 2 veces presidente, y usted no puede volver en una tercera vez, cuando todos los números con un partido en el gobierno marcaban a favor del PLD, en el caso de Leonel Fernández y Danilo Medina, y la actitud también del presidente Danilo Medina de imponer un candidato que a todas luces terminó siendo un fiasco, aunque fuera buena gente, aunque hubiese hecho un buen trabajo en obras públicas, como es el caso del licenciado Gonzalo Castillo, pero no todo el mundo está preparado para ser candidato presidencial. Y con Gonzalo se dio un fenómeno que se da cuando, igual que pasa en los medios de comunicación, cuando tú le pones un micrófono a una gente, que esa persona normalmente habla bien. Y Gonzalo lo hacía cuando era ministro de Obras Públicas, sin ser ingeniero, pero manejó el tema de manera gerencial en Obras Públicas. Pero cuando aquí bueno, está vivo todavía, tú lo recordarás, no voy a mencionar su nombre, un empresario, un comerciante de la calle del Sol, Sí. que hablando contigo hablaba correctamente. Le ponías un micrófono delante y ahí estaban las S y la falta de S. Y la falta de S y todo, que eso metía miedo. Y yo decía, ¿pero por qué? Tú tienes que hablar natural. Bueno, pues eso pasa. No es verdad que fue la campaña de odios, ni el discurso de odios. No, el problema fue la negación primero de la corrupción. Nunca el PLD ha querido reconocer que esa parte por la que se está en juicio de miembros del PLD, pero miembros que llegaron con el poder al PLD, que no eran de formación bochista ni PLDista, allegados al poder, incluyendo a miembros de la familia del expresidente Danilo Medina. Esos que negaron la corrupción, sí, los aportes del PLD con la ley de compras y contrataciones, la ley de libre acceso a la información, la creación de la cuenta única del Tesoro, el PLD hizo muchísimos aportes, pero el problema fue la impunidad y además la borrachera de poder que se dio. El PLD fue víctima de su propio éxito. Entonces, cuando usted tiene una gente así, que no quiere aceptar porque puede lacerar a ciertas autoridades del partido y porque debe también favores, porque sin esas fuerzas del partido él no fuera secretario general del PLD. Entonces empieza la actitud de negación. Por eso el PLD le ha sido tan difícil hacer un relanzamiento. Por eso, para que no se
lacerara ese poder dentro del PLD fue que traicionaron a Abel Martínez. Que es un hecho que fue traicionado, manipulado, lamentablemente. Lo dejaron prácticamente sin el respaldo del partido, a pesar de que decían que tenía el respaldo del partido y que hicieron campaña con él, pero en la práctica el PLD no fue a votar a las elecciones. Y cuando él dice también que se asoció al PLD a la corrupción, a un solo color, el color del PLD, sí se asoció a ese color. Y ustedes permitieron que tú, que eres una generación nueva, no te atreviste a cuestionar lo que estaba haciendo tu partido. Y esa asociación permitió que a todos los PLDistas, muchísima gente seria que había ahí, lo tildaran de corrupto. El sinónimo de corrupción en este país es PLD. Entonces ahora... ¿Ese sello le quedó? Todavía usted tiene la negación de por qué perdieron. Le están echando la culpa a Marcha Verde, le están echando la culpa... Pero, ¿y los casos de corrupción que hay en la justicia, quién se los inventó? Y todo lo que salió, a pesar de una obra de gobierno, que hay que decir que fue buena, la obra de gobierno. Porque usted tiene muchas cosas que enseñar de las administraciones del PLD, pero se perdieron en esa embriaguez de poder. Y se perdió también en que había dos fuerzas, uno que quería seguir para conseguir el tercer periodo, por encima de todo lo que se planteaba en ese momento, y por encima todavía, que él no lo dice, de un respeto a lo que usted firma. ¿Hasta dónde llegó la pérdida de valores cuando todo un comité político firma un pacto, incluyendo al presidente en ejercicio, Danilo Medina, y el presidente del partido, y ese pacto no fue respetado? Tuvo que venir Pompeo o llamar por la famosa llamada de Pompeo y el pueblo manifestarse para que no se modificara la Constitución en el año 2018, para el presidente Medina ir a un nuevo periodo en el año 2020, y luego inventa y deja de lado a gente que tenía toda una tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, como Reinaldo Pared Pérez, como el mismo Carlos Amarante Baret. Entonces, todas esas cosas, mi querido señor Johnny Pujols, a quien no tengo el placer ni el disgusto de conocer, es lo primero que deben ver. No es de que lo asociaron a corrupción, no, es que la corrupción estaba. Y la impunidad estaba, desde la misma presidencia de la República. Y si no, dígame si los casos que están en la justicia, aunque están pendientes de juicios de fondo, o hay algunos ya en juicios de fondo, fueron inventados, y todo lo que ha salido después de la salida del PLD del poder fue invento. Empiece por reconocer qué hizo que el PLD saliera del poder. Y todavía siguen cometiendo los mismos errores, diciendo que no era así. Así que hoy me dio con hablar de política, y en otro momento... Las declaraciones de Uchi Lora lo ha puesto activo a ellos. Mira, con las declaraciones de Uchi yo tengo también mis reservas, porque igual que lo decía ayer con Participación Ciudadana, usted no puede generalizar, porque ese no es el estilo del periodismo responsable. Y Uchi es un periodista responsable durante toda su trayectoria. Si él tiene conocimiento de de dónde proviene esa campaña y quiénes son dentro del Partido de la Liberación Dominicana, él debe identificarlo. Claro. Porque mientras tanto estamos volviendo de un supuesto. No, mientras tanto estamos cayendo en lo mismo que se está pidiendo ahora al que ha estado publicando los videos, eso. Así es. Ese ha estado haciendo unas publicaciones bajo el anonimato, que finalmente se puede averiguar quién es, pero si usted tiene conocimiento de que fulano y fulano del PLD están en esa campaña y son responsables de esa acción, lo ideal es que usted los identifique. Totalmente. Igual que pasó con Participación Ciudadana, que habló hay gente que ahora que se han fortalecido los expedientes,
han entrado con una campaña, diga quiénes son también. Porque hay gente, y me dijeron, y yo supe, nunca se ha prestado para que se establezca una responsabilidad de ejercicio profesional en los medios de comunicación. Terminé por hoy, Benito. Sí, ¿Me puedo ir? Si usted quiere. Pero yo sé que usted no se va por la música que tenemos hoy. Me dijeron que usted tiene una selección de merengues románticos. Merengues románticos, Ajá. sí. Pero ya estamos. Pero me como- dijeron de uno ahí que yo no creo que usted lo va a poner ahí. Bueno, yo espero que no dé tiempo porque nos hemos tomado bastante en este primer bloque. Bueno, pues ponga música. O nos vamos a publicidad. Vámonos a publicidad porque tenemos más de 20 minutos ya. Sí. Sí, señor. Pues no hablo más.